Estamos en otro momento deportivo. En esta ocasión, dada la magia del Internet, las plataformas digitales que ahora están de moda y que nos permiten comunicarnos dentro y fuera del país, en todo el mundo. En esta ocasión tenemos como invitado en este momento deportivo nada más ni nada menos que el profesor Salvador Capitano, desde Rosario, Argentina. Él es suficientemente conocido como para poder hacer una presentación de Salvador, el campeón con MLE, campeón con Barcelona, ya muy avecindado en nuestro país a pesar de la distancia. Así que a él lo recibimos en este momento deportivo a través del Internet. Profesor Salvador Capitano, buenas tardes. Recibo un caluroso saludo desde Guayaquil. Hola, muy buenas noches para mí, buenas tardes todavía para ustedes allí. Muy contento de estar acá con esta posibilidad de siempre de comunicarnos y bueno, y estar en contacto con ustedes y también con mucha gente que seguramente verá este programa. ¿Hace qué tiempo vino usted? Yo sé cuándo, pero dígale a la gente, ¿cuándo vino usted al Ecuador por primera vez? En enero, a fines de enero de la primera semana de febrero, recuerdo de 1992. Del 92, ¿verdad? Así es. Exactamente. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Que para que la gente recuerde, porque es más de una generación que a la final solamente habrá leído en la literatura deportiva el nombre de Salvador Capitano. Mire usted qué tiempo ha pasado. Y usted estuvo en Emelec inicialmente, después en Barcelona, éxitos en los dos equipos. Y entonces, por eso le preguntaba eso, Salvador. Sí, como dice usted, doctor, ha pasado el tiempo. Yo la última vez que dirigí en Ecuador fue en el año 2005. Y bueno, quiere decir que hace 15 años que no dirijo en Ecuador. Igualmente, cuando uno está tanto tiempo en un país donde, en un lugar, mejor dicho, donde a uno le ha ido muy bien, yo he estado continuamente yendo a dar charlas, hice varias reuniones con técnicos de la federación, de la asociación de técnicos, en otras provincias, en otras ciudades, me llevaron a dar charlas. Voy a visitar Ecuador porque voy a visitar mis amigos, y he ido continuamente, desde el 2005 al 2018, que fue la última vez que fui. Bueno, he estado siempre continuamente, todos los años, año por medio, he estado en Ecuador, y cada vez que voy me invitan a programas de televisión, de radio. Entonces la gente ha mantenido un recuerdo, y también creo yo que haber salido campeón con los dos equipos más grandes de Ecuador significa mucho, y es normal que, bueno, gente como usted, que ya somos de las mismas edades o cercanas, y mucha gente que ha visto, muchos periodistas de aquella época, todavía recuerden momentos muy buenos de los dos equipos, y principalmente del momento de llegar, donde yo creo que Emelec en ese aspecto me parece que cambió la ideología futbolística del fútbol ecuatoriano. Me refiero a la fuerza, me refiero a la agresividad, me refiero a que no haya 3 pases seguidos en un partido de fútbol. Y Emelec dio todo eso en esos 2 años, y es como que hubo un cambio que la gente ya de cierta edad y muchos periodistas lo recuerdan muchísimo, cosa que después fue ratificada en Barcelona con un equipo de una gran personalidad, que hace poquito
una semana creo me entero que uno de los equipos de que están en los clubes que ha logrado en un campeonato más de 100 puntos, 101 puntos, está dentro de los 10 equipos que ha logrado eso en el mundo. Y entonces son cosas que a uno le gustan escucharlo y leerlo a la hora como me pasó hace una semana atrás. Y bueno, esas cosas tienen su peso también. Pero yo le voy a decir una cosa personalmente. A mí me gustó más el Emelec dirigido por Capitano en la primera etapa suya, que sin desmerecer lo que hizo en Barcelona, ojo, sino que el fútbol que se practicó, quizás los jugadores eran diferentes. Ya le digo, sin disminuir lo que fue con Barcelona, pero a mí me gustó el fútbol alegre que jugó Emelec en su época como director técnico. Y doctor, es lo que le comentaba anteriormente, que a la hora de llegar, es decir, yo había visto unos cuantos videos en una semana porque fue rápido el hecho yo estaba en Tenerife y me llegó en el Tenerife de España con el Indio Solari y me llegó la oferta, bueno, fue todo muy rápido, pude ver una cantidad de videos del año anterior, de Melec, y bueno, al llegar pensé que habiendo hecho una revisación de los jugadores que teníamos de experiencia, como Fajardo, como Capurro, eh, como Verduga, Smith, bueno, gente de experiencia y que también se habían comprado una cantidad de jugadores jóvenes, unos 5 jugadores que estaban Fernández, Iván, Dane Coronel, Máximo Tenorio, me estoy olvidando de alguno. Bueno, yo digo que ese equipo tenía una mezcla de experiencia y de juventud que se unió y como le dije antes, cambió esa forma de jugar. Yo veía una forma de jugar del fútbol ecuatoriano muy agresiva. Para mi gusto era muy agresiva, no había funcionamiento, no tenía una gran tenencia de balón, era mucho por la fuerza. Soy más rápido que el rival y por eso meto el gol o gano en un centro, salto en un cabeceo, cabeceo pelota, cabeceo cabeza del rival. Yo veía una situación futbolística que no me agradaba demasiado. Y este equipo, que fue el primero que dio vuelta a todo eso, como dice usted, se encontró la gente con un equipo que de una punta, de un lateral, llevaba la pelota al otro lateral en 4 segundos porque lo entrenábamos, porque hacíamos competencia para ver, poníamos 4 líneas de 4 en la cancha, de 4 jugadores por línea, y hacíamos competencia a máximo 2 toques de llegar de una punta a otra. Bueno, y eso le empezó a dar ritmo al juego. Cuando le empezó a dar ritmo al juego, la gente se encontró con otra cosa. Cuando Coronel, que en paz descanse, y Fernández hacían un surco por la derecha, tenían un funcionamiento tremendo por ese sector, la gente se empezó a asombrar. Y así todo, cuando llegó el Pepo Morales, que con Fajardo y Verduga tenían un funcionamiento bárbaro y conveniente de enganche, te hacían un rombo que la pelota circulaba con calidad, con categoría, y empezamos a tener muchas llegadas por el lado de Coronel y de Capurro, pero también teníamos muchas jugadas preestablecidas por el centro del área de la defensa del equipo rival, con Benítez, con el Pepo, es decir, teníamos juego y eso es lo que la gente vio distinto. Y ahí empezó la diferencia, ¿no? Y eso creo que fue lo que usted vio, lo que usted notó. Pero claro, esa ala tornante, por ejemplo, del hoy descesado, lamentablemente, Dane Coronel, con Fernández por la derecha,
que no se ha vuelto a repetir. No se ha vuelto a repetir. ¿Ya? Y por el otro lado, el jugador subiendo por la izquierda, un jugador de características, pues, quizás, no sé si exagera, pero extraordinarias, como Capurro. No, no exagera. No exagera para nada. Capurro, puedo hablar de mi carrera como entrenador. Debe ser uno de los jugadores más completos que yo he conocido a la hora de marcar, a la hora de salir con el balón, con tranquilidad, a la hora de la llegada, la impotencia, en salto, siendo un jugador bajo. Yo soy bajo, él debe medir unos 70, unos 72. No es tan alto y bueno, no perdía un balón aéreo. Un resorteo terrible, ¿no? Impresionante, unos gemelos en la pista, sí. Cada una de sus piernas, impresionante. Y bueno, uno de los jugadores más completos que yo he conocido. Profe, cuando usted llegó a Emelec, se desprendió del grupo de Solari y fue ahí que inició usted como técnico ya individual, ¿verdad? Sí, yo ya había dirigido algunos partidos de primera división, porque yo trabajé 3 años en Newell's Old Boys como segundo entrenador con Solari. En esos 3 años me tocó viajar con un equipo y yo representarlo como entrenador a Colombia. Jugamos 2 cuadrangulares en Colombia, así que me tocó dirigir. Fuimos 3 años a Independiente y también me tocó dirigir en primera división. Y fuimos al Tenerife de España. Jorge tuvo que regresar a Argentina y me tocó dirigir 2 veces también el equipo de primera en el torneo. Tenía experiencias ya de haber dirigido reservas, pero también de haber dirigido primeras divisiones. Creo que la cantidad de años que estuve al lado de Solari, en los 7 años en lo profesional, más la otra cantidad de años en la parte amateur en Renato Cesarini, me dieron mucha, ¿cómo le podría decir?, tranquilidad a la hora de poder enfrentar los equipos de primera división. Al lado de él, yo siempre digo que un año al lado de él son 5 al lado de otro. Claro, entonces, bueno, eso es lo que puedo decir, y tuve esa suerte de tener un maestro de esa característica, de esas condiciones, que aún hoy, con 79 años de edad, está tan lúcido que podría estar dirigiendo cualquier equipo, cualquier selección de cualquier país y hacerlo de una manera increíble. ¿Pero qué hace el indio? Ya reposa en su casa, dedicado a su familia. Sí, bueno, con esto que está pasando reposa, porque es obligación. Pero estamos todos los jueves, creo que usted lo debe saber, haciendo charlas con muchos entrenadores, con gente salida de Renato Cesarini. Bueno, este jueves que viene tenemos la participación de un médico, un deportólogo importante como Fernando Bacci, que fue jugador de Renato Cesarini, un deportólogo de gran nivel aquí en Argentina, que también es deportólogo y es técnico de fútbol. Así que todos los jueves hacemos las charlas, trabaja con los chicos en Renato Cesarini, ahora está parado porque el club no está trabajando, está prohibido el entrenamiento, pero está siempre haciendo algo y siempre todos estamos haciendo algo a nivel futbolístico, a nivel de buscar. Siempre el Jorge siempre tuvo una virtud y la que me traspasó a mí, que siempre he tenido, creo, haber hecho todo el esfuerzo para mejorar año tras año el entrenamiento. Es decir, siempre estar un paso adelante de lo que va a venir, de los sistemas pero fundamentalmente la forma de entrenarlos, que eso es la parte importante. Es decir, hemos llegado, han pasado décadas y de aquellas épocas, de que yo recuerdo de la época de los 70, 80, 90, donde la pelota prácticamente no figuraba en un entrenamiento, solamente el día jueves a la hora de hacer fútbol. Nosotros empezamos a fines de mediados del 85, 90, con todo trabajo con balón, con los espacios reducidos. Fuimos los primeros en empezar a hacer eso y hoy somos los primeros en trabajar en base al funcionamiento. ¿Qué es eso?
trabajar en base al funcionamiento. Desde que arranca hasta que termina el entrenamiento, la pelota, en el 11 contra 11, trabajando, todos trabajan los sistemas, pero con el balón, con la tenencia de balón, con un equipo que hace sombra y hay después un equipo que sale a robar el balón y trabajar siempre con el balón y darle a los jugadores las palabras necesarias según sus puestos para ir mejorando continuamente. Si eso yo lo arranco de chicos de infantiles, de cancha de 7, como se usa acá desde los 6 años hasta los 11 años, arranca en cancha de 7, todo con balón, donde lo más importante sea el pase, todo el fútbol a nivel mundial va a mejorar y va a mejorar mucho más. Y es el fútbol que se viene en los próximos 10 años. El juego a un toque. Acuérdese que de cuando avancen los años y podamos verlos, el juego a un toque va a ser la única manera de poder solucionar la presión del rival, de poder pasar una defensa muy agrupada para llegar en ataque. Es decir, todo eso es lo que estamos nosotros trabajando hoy. El trabajo máximo 2 toques y mucho el trabajo a un toque. Y el funcionamiento con jugada preestablecida. Nada de salir a correr, nada de gimnasio, muy poco, y sí mucha parte con los chicos, de todos trabajos recreativos, todos trabajos que los lleven al chico a divertirse con el balón. Y bueno, por ese lado estamos yendo y no ha dado mucho resultado. Yo tuve una experiencia en un curso de monitor deportivo donde se comenzaba con los niños de 6, 7 años en el famoso aprender jugando, donde en primer lugar hay la vinculación lúdica, el gusto por el fútbol del niño, hasta los 11, 12, que ya entonces le dicen párese aquí, párese acá, usted tiene que hacer esto, otro, ¿no? Es decir, iniciando un proceso, que eso es lo que, profe, usted sabe más que yo. Usted sabe que hay que cimentar, hacer los plintos, como se dice en las bases, para edificar, pero no va a edificar si no hay esas bases, ¿verdad? Por supuesto. Usted mire, cuando hablamos de los niños de 6 a 11 años, acá en la Argentina se juega en cancha de 7, el arquero y 6 más. Entonces, a los chicos, usted cuando llega a cualquier club que ha llegado, llega y va a haber un inicio de entrenamiento, primero el entrenador está media hora hablándole a los chicos, media hora hablándole. Después lo pone en hilera, le da una pelota, van zigzagueando unos conos y le pegan al arco. Y así van, y después en 15, 20 minutos de fútbol le tiran la pelota y juegan al fútbol. Nosotros creemos todo lo contrario. Es decir, primero que el entrenador tiene que hablar muy poco con los chicos y tiene que trabajar mucho, donde tiene que estar la pelota. Nosotros ponemos 7 de un lado y 7 del otro, mitad de cancha cada uno. Con el arquero que ya empieza a jugar con los pies, porque hoy un arquero que no juega con los pies no lo quiere de ningún lado, porque ya desde ahí comienza el ataque. Más que juega con los pies. Desde ahí comienza todo. Entonces, nosotros le damos la pelota y empezamos. Máximo 2 toques desde chiquitito, sin apurarlos. Uno le va enseñando la ubicación y ahí le va enseñando una táctica escondida. Usted no puede hablar de táctica con los chicos. Tienen que jugar. Muchos trabajos recreativos, como le decía yo antes, y le viene la pelota. Entonces empieza a jugar. Va para un lado, va para otro, toca de primera para atrás. El chico se va a su casa con haber hecho 100 recepciones y 100 pases en una práctica. Usted multiplíquelo por 3, 4 días que trabajan acá los chicos, multiplíquelo por mes, multiplíquelo por año, de los 6 a los 12, después eso de 12 a 17 lo hace en cancha de 11, ¿cómo no va a encontrar a un futbolista que tenga la capacidad
de jugar como quiera con sus pies. Y a la hora de jugar a un toque, a dos toques, le pierde el temor a todas esas cosas, porque ya lo viene haciendo desde su niñez. Y acá todavía se pregona en muchos lugares, es decir, tirarle la pelota, que hagan lo que puedan, piensan en parte de gimnasio, de parte física, de siendo tan niños, y en la juventud peor todavía, que es la etapa crucial. Y bueno, hay muchos que todavía siguen con eso y no van a encontrar los que siguen con eso un buen fútbol. El buen fútbol lo van a encontrar aquellos que hacen jugar y entretener y entrenar, mejor dicho, con el valor a sus jugadores. Por eso una vez conversando en el jardín de Oscar, allá en Buenos Aires, Carmelo Faraone, que fue formador de Boca, ¿no? Sí, Una sí, lo conozco, autoridad sí. en Lo la conocía, formativa, sí. Carmelo Sí, Faraone, sí. me dijo, mira, a los 18 años, si no está listo un pibe, no, no está listo para nada. Tiene que estar listo porque debió haber comenzado desde antes. Usted comparte con eso, ¿verdad? Sí, a los 18 años ya hoy es un jugador de primera división. Viniendo Claro. desde niño y juvenil, tiene que ser un jugador ya de primera división. Lo nota que va a ser jugador de primera. Hay algo que quería decir, no me salía la palabra coordinación. Coordinación y pelota en el entrenamiento. Coordinación y pelota. Yo les cuento una anécdota. En el año 96, cuando me fui de Barcelona, me fui al Ajax y me instalé, al Ajax de Holanda, me instalé 15 días en el Ajax. Lo veía a las 8:30 de la mañana, lo veía a Van Gaal con su preparador físico entrenando a la mañana. Me veía todo el entrenamiento. Por la tarde, ya eso de las 6:30 de la tarde, después del colegio, que venían los chicos, cada uno con su bolsito de Haya, una organización tremenda, venía y el entrenador de primera división, el preparador físico de la primera división del Haya, venía a darle todos trabajos de coordinación a los chicos de 6 a 12 años. Usted fíjese, y entonces empieza a recordar desde esa época los jugadores holandeses, la coordinación que tienen a la hora de correr, a la hora de recibir un pase, de moverse, de girar, de ir para atrás, para adelante. Es impresionante. No es casualidad. Le estoy diciendo que el preparador físico de la primera del Haya por la noche le daba los trabajos de coordinación a los chicos infantiles y juveniles. Profe, la Renato Cesarini, la academia en la que usted estuvo o está, se hizo pues célebre por la producción de jugadores y todo eso. ¿Continúa la Renato Cesarini? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, las cosas han ido año tras año teniendo más complicaciones porque salen mucho más gente y más clubes que se preparan para la búsqueda de jugadores, hasta personas individuales buscan jugadores, aunque no se permita eso, pero hay una lucha así generalizada en busca de talentos. Pero Renato sigue siendo un equipo que imagínese, como siempre dice el Indio Solari, nosotros, yo la plata, dice, la invertí en tierra y esa tierra las convertí en canchas de fútbol. Son 32 canchas profesionales de 11 y el resto que llegan a 52 canchas de 7 para partidos de 7. Así que imagínese la cantidad, qué inmenso que es ese campo deportivo y donde hay tantos chicos que, bueno, que vienen aquí a nuestra casa hogar de muy chicos, que se instalan allí y, bueno, muchos terminan triunfando como lo han hecho De Micheli, Mascherano, Correa, Santiago Solari, podría nombrar 15, 20 más que están por todas partes del mundo. Antes de regresar a las vivencias suyas aquí en nuestra ciudad, Guayaquil, dígame, ¿qué particularidades se dice que tiene el rosarino como futbolista, que siempre ha estado vinculado a esta eficacia del buen fútbol?
Bueno, a ver, tanto acá tenemos dos equipos de primera división A, un equipo de tercera categoría que es Central Córdoba, y hay dos o tres equipos de categorías menores. Rosario Central y Newell's Old Boys, Newell's Old Boys Central. Yo soy hincha de Newell's Old Boys, pasé muchos años de mi vida allí. Acá Eh, vino. también vino, sí. Y creo que, que su historia lo dice, que ha tenido siempre jugadores de una categoría superior. No hablo en general de los 11 que entran a cancha, pero dentro de sus equipos han tenido jugadores de una capacidad muy grande, jugadores en Central, en Newell. Eh, pero también lo que se tiene que decir que Rosario, que dicen que es la capital del fútbol, es la capital, creo yo, de los entrenadores de fútbol. Han salido muchos, pero muchísimos entrenadores muy capaces, como el Flaco Menotti, como Judica, como Don Ángel Tulio Sof, como el Indio Solari. Podría nombrar un montón más que han salido de esta ciudad y que andan por todas partes del mundo. Y casi todos han tenido una visión de un buen fútbol bien jugado, y eso es lo que, bueno, es la contestación que le puedo dar a usted. Pero como entrenador, ¿qué nos dice? A propósito, ya está mi hijo Eduardo Junior, Salvador, Sí, ahí lo estoy tuvo una viendo. ¿Qué urgencia. tal? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está, profesor? Un gusto saludarlo. Yo lo, cono- Igualmente. yo lo conocí a usted de muy niño y lo tengo bien presente. Año 92, Ah, en el claro. viejo Estadio Capuel. Ya Así ahora el es, Estadio Capuel es un monumento muy diferente, pues, ¿no? así es, así es. Profesor, yo lo he estado escuchando todo este tiempo hablando de fútbol. Usted es un hombre de fútbol, un hombre de análisis. Pero también quisiéramos entrar un poco en anécdotas que pasó en Guayaquil. Hay muchas que se quedaron como rumores y algunas que se quedaron solo como mitos de los clásicos ecuatorianos. Yo le cuento una. Dicen que alguna vez usted tuvo que comprar una camiseta de un jugador de su propio bolsillo porque el dirigente le había quitado la camiseta a ese jugador de la utilería. Le pongo una para ver si con su permiso seguimos en anécdotas también. ¿Es verdad o Bueno, no? es verdad, pero no era porque íbamos a jugar un clásico, íbamos a jugar un partido De de liguilla. torneo de liguilla, o no, o creo que jugamos un partido de Copa Libertadores. Eso fue en el año 94. Había un Era el Hecho presidente Cárdenas, ¿verdad? no, No. era la de, Eran tres jugadores. sí, era Medina, Medina, Javier Medina, eh, Jesús ahora, Cárdenas. ahora no me acuerdo, dos jugadores eran, dos jugadores, dos. Eh, O sea, fue había cierto. ganado, sí, fue cierto, fue cierto. Veníamos de jugar en Quito, en el avión. Yo tenía al que era presidente de la comisión de fútbol ahí al lado, la fila de al lado mía, y me dice que tal jugador, Javier Medina, y otro jugador más, que no me acuerdo ahora el apellido, no iban a jugar más en MLE. Y yo le digo, ¿por qué si son jugadores? Habíamos ganado el partido, al Aucas, le habíamos ganado al Aucas, pero se le había ocurrido que no tenían que jugar más. Y le digo, son jugadores importantes para nosotros, buenos jugadores. Bueno, llegamos a Guayaquil, el lunes este señor fue, se llevó las camisetas, se la pidió a los utileros, nosotros llegamos para entrenar y los utileros me contaron la situación. Digo, no te hagas problema. Y querían que yo lo saque del plantel, yo no lo quise sacar, lo dejé en el plantel, le dije a los jugadores que siguieran jugando, siguieran entrenando, y que si ellos tenían contrato no podían echarlo. Hay dos corrientes que todavía creo que se mantienen, los menotistas y los bilardistas. ¿Qué dice usted al respecto? Sí, ya quedó un poco, digamos,
como historia, más que nada. Creo que han aparecido entrenadores que bueno, lo idolatran por un lado pensando en Bilardo y de otro lado pensando en Menotti. Pero me parece que ese fútbol ya dejó de existir y ya no hay tanta polémica. Yo creo que hasta hace unos 15 años atrás podíamos hablar de esa polémica. Ahora Ahora se hay los los bielcistas, recuerda, a Bielsa ahora. ¿cómo? Ahora hay los bielcistas. Sí, están los Vilicitas, están los de Martinos también ahora, estaban los de Bianchi, pero la historia, lo que dice tu papá es que la historia quedó para todos los entrenadores y van a decir, ¿de qué lado está? ¿De Bilardo o de Menotti? Y quiere decir que no hay nadie en el medio. Bueno, Menotti significa jugar bien con el balón y Bilardo significa todo lo táctico, lo físico, pero yo ojo que yo soy del Indio Solari, es decir, pero Bilardo armó equipos muy buenos técnicamente y colectivamente. Menotti siempre trabajaba sobre el buen juego, pero Bilardo armaba el partido, era más de videos, era más de todas esas cosas. En cambio, el flaco Menotti era todo lo contrario. Y quedó en la historia, pero quedó ahí en la historia eso. Pero Profesor, Bilardo, usted es solarista. antes de que venga Eduardo, profe, pero a Bilardo, a quien yo lo vi jugar porque vino con estudiantes acá, era de esa escuela, pues de Subeldía, ¿no? De eso de ser, ¿sabes qué? Cuidadoso, atacar más táctico, ajá, sí. Ajá. Más estratégico, cabalero, no sé si dicen lo mismo ahí, si son cabaleros, tiene anécdotas, Bilardo, tremendas de la Copa del Mundo del 86 cuando salieron campeones. Nosotros tuvimos en lo que hacemos con Renato de Sarini, en las charlas de los jueves, estuvo Batista, el 5 de aquel campeonato del mundo, y estuvo el Checho y estuvo el gringo Justi también. Y cuando yo le pregunté sobre las cábalas que tenía Bilardo, y dice, bueno, se largaron a reír porque dice todas las cábalas que podía haber las tenía Bilardo, ¿no? Y anteponía la cábala a lo mejor a otras cosas, pero... Eduardo. Profesor, ya definió usted al profesor Menotti, a Bilardo, pero en ese sentido, ¿para dónde se inclinó más el juego del profesor Solari? Si me pide que lo defina, yo recuerdo un juego contragolpeador, equilibrado, que apuntaba bastante el fútbol por las bandas, básicamente no solo un dispositivo de tipo técnico, sino también despliegue físico, tal vez una combinación de los dos. ¿Cómo define usted al profesor Solari? Sí, como dijiste a lo último, sin querer salir de la pregunta, yo lo pondría como un entrenador que se ha adaptado a los sistemas que más le convenía al equipo. Él ha armado equipos súper ofensivos y ha armado también equipos más defensivos, contragolpeando. Nosotros teníamos un equipo, por el Boy, cuando yo trabajaba con él, que era muy bueno, pero esperaba, muy bueno técnicamente, colectivamente, pero él esperábamos en mitad de cancha y teníamos una salida muy rápida. Hicimos 3 años, 2 subcampeonatos con todos chicos nacidos en las inferiores de News Old Boys. Fueron 3 años inolvidables, pero después pasamos Independiente y armó un equipo súper ofensivo, que salimos campeones también en el 89-90, salimos campeón con Independiente, no, perdón, 88-89, en primera división, y armó un equipo súper ofensivo. Así que yo no lo definiría por un lado o por otro, porque el Indio Solari ha tenido la capacidad de poder demostrar que puede tener nombre propio en ese aspecto. Profesor, de ese Independiente, de primera, ¿verdad? De primera categoría, ¿no?
De ese claro. Independiente, ¿quién nomás llegó a Ecuador? ¿Quién nomás vino? Pepo. El Pepo, Alfaro Moreno, Tony Monzón, Gómez. Tony Gómez, jugó uruguayo que jugó en Independiente. Monzón, Alfaro Moreno, Pepo Morales, no recuerdo algún otro ahora. Bueno, lo que pasa es que hay una conexión de alguna forma del fútbol ecuatoriano con Independiente de Argentina. El extinto Palomo Usuriaga Ah, el llegó a jugar a Palomo Barcelona. Zuriaga, claro, que yo lo Claro. dirigí en Barcelona y estuvo en Carlos Morales, Independiente también. Carlos Morales Carlos también Morales atajó en jugó por Independiente, allá. muy buena memoria. Fue campeón. Fue Oiga, campeón. Claro. y le digo una cosa, a Emelec vino a dirigir Rabioto, Ah, claro, que también pasó por ahí. Pues, ¿no? Hay una, claro. de alguna forma hubo una conexión en ese sentido. Profesor, Sí. seguimos hablando de fútbol o algo de anécdotas. Y A ver si me... nos quedó la última, la Ah, de, la de bueno, la camiseta, la de la fuimos a comprar las dos camisetas y bueno, y estuvieron en el plantel el próximo domingo, hasta que bueno, a la otra semana me echaron a mí y creo que también lo echaron a ellos también después. ¿Y ese fue el motivo de la salida de Salvador Capitán de Emelec? No fue eso, no. Este señor, bueno, que usted sabe a quién me refiero, yo nunca lo quiero nombrar, porque para mí es una persona nefasta y para el pueblo ecuatoriano lo fue y lo fue para el fútbol también. Pero, ¿qué le estaba por decir? No, yo me fui una semana después de que sucediera eso. Él le venía diciendo a mi representante, porque yo no había firmado contrato todavía cuando él me echa, no había firmado contrato y él me hace perder a mí viajar a Arabia Saudita porque el Indio Solari me mandó a llamar para que yo lo ayudara a él y que dirigiera todas las categorías menores de Arabia Saudita y que lo acompañara al Mundial de Estados Unidos en el 94. Y bueno, me perdí eso porque yo estaba comprometido con Emelec, con la Copa Libertadores, le había dicho que no podía ir, y cuando yo ya había dicho que no podía ir, me echó, no me pagó el contrato, nunca me respetó mi contrato, fue a juicio, la parte judicial nunca me dio la razón porque no había un contrato firmado. Bueno, lamentablemente pasó todo eso. Profe, ahora sí, metámonos en otra anécdota entonces. Estuvimos averiguando y me dijeron que la jugada que preparó el Pepo Morales con Iván Hurtado, una jugada que el Pepo cogía la pelota con la mano, disimulaba que iba a cobrar él un tiro libre, miraba para otro lado, miraba a la banca, lo buscaba Capitano, pero pateaba de sorpresa Iván Hurtado. Le hicieron 3 veces, 2 terminaron en gol. Me dijeron que fue idea de Capitano, ¿cierto es? Sí, ya la teníamos de la época de Independiente. Esa jugada, yo la entrenaba mucho con la categoría que yo dirigía y no, la usamos en varios lugares, pero nos dio mucho resultado en Emelec, porque en Emelec Iván Hurtado pateó un tiro dos fechas antes, creo, 3 fechas antes, contra, no sé si era Nacional, pateó, hizo la jugada y pegó en el travesaño. No, fue gol Fue directo. contra Barcelona. No, esa fue la segunda vez. Ese fue el gol de Pachito. Y el gol de Pachito fue en cancha de Barcelona. Pegó en el travesaño, volvió y afuera del área, pisando el área grande, Pachito la empalma cara externa y la mete al otro palo. Bueno, yo siempre dije que fue el gol que más grité en mi vida. No, porque... imagínese Pachito. Pachito lo sigue celebrando todavía. Sí, bueno, él dice, me hizo famoso ese gol. Profe, a pesar de la salida abrupta que tuvo con Emelec, no me va a decir que usted dejó de querer a Emelec. No, ¿cómo voy a dejar de? Al contrario, ¿cómo voy a olvidar esos 2 años que pasé inolvidables? Para mí van a ser inolvidables por todas las cosas que logramos en lo futbolístico y en lo humano.
¿Y cómo me voy a hacer llevar por 4 meses o 3 meses o 4 que estuve con una persona que, bueno, como le dije anteriormente, fue nefasta? El error más grave de todo fue de Nassim Neme, que salió, no quiso presentarse a presidente y puso a otra persona como candidato, y esta persona que ganó las elecciones, bueno, compró todos los votos de la luz eléctrica, no me acuerdo cómo se llamaba la parte esa que él dirigía, que él era dueño, y compró todos los votos y ganó las elecciones. Entonces, si se hubiera presentado Nasib, este hombre ni se hubiera presentado, porque Nasib se retiró siendo campeón. Entonces, así fue la historia. Pero se retiró por desacuerdo, precisamente. No sé si por desacuerdo. Yo recuerdo que él decía que quería dedicarse un poco a su trabajo, porque le había dado esos 2 años a Emelec, tenía problemas en su fábrica, antes no era tan grande como la zona ahora, y quería dedicarle un tiempo a su vida privada y a su trabajo, y bueno, otras cosas no sé, y que se iba a dedicar a ver cómo manejaba el nuevo, había hecho el estadio, pero pensaba en renovarlo. Bueno, yo recuerdo esas cosas, pero usted a lo mejor la sabe mejor que yo. Oiga, ¿y cómo se da la llegada suya a Barcelona? A la otra orilla. Bueno, yo estaba un día como hoy, a esta hora, un poquito antes, y recibo un llamado por el teléfono de mi casa del brasilero, ¿cómo se llama? Laerte Doria. Laerte Doria. Yo lo conocía porque nosotros entrenábamos con Emelec donde entrena el Emelec ahora, ¿cómo se llama? En los Amanes. En los Amanes, y Laerte coordinaba los Amanes y siempre nos veía entrenar. Entonces, cuando llegó el momento de elegir el entrenador para Barcelona, Laerte le comentó al capitán Pulso. Capitán Pulso le dijo a Isidro Romero, y ahí me llamaron. Yo, bueno, estaba sin trabajo en ese momento, y bueno, creo que en 3, 4 días arreglamos, y así me convertí en técnico de Barcelona. Pero eso sí que debió haber sido una sorpresa, ¿no? Para usted, sí, sí, porque para la afición lo fue. Sí, claro. Claro, yo, por un lado, agradezco haber estado en los dos lugares, porque me hicieron sentir cosas muy, muy buenas en ambos lados. Pero siempre hay algo que yo llego, mi carrera en Ecuador la empiezo en Emelec. Emelec es el que me abre las puertas del Ecuador. Entonces, cuando voy a Barcelona, si bien ellos aceptan el hecho del campeonato del 95, llegar a cuarto de final del 96 en Copa Libertadores, salir campeón de la primera etapa del 97 del torneo, haber ganado la primera etapa y que nos otorgó el punto de bonificación que después le dio el título a Barcelona en el 97, el haber ganado la primera etapa del 2002 también, y después yo me fui a Chiapas. Si bien todas esas cosas lo sabe el hincha de Barcelona, ellos siempre hablan de que yo soy hincha de Emelec, porque llegué primero a Emelec y salí campeón de Emelec. Entonces, yo me río de la mejor manera porque sabe que usted también se identifica con esa divisa. No, es que los propios hinchas son los que logran que eso suceda. Porque, mire, Eduardo, para ser claro, tengo Twitter, yo manejo el Twitter, y debo tener, qué sé yo, 16.000, son pocos los que tengo. 10.000, 11.000 son todos hinchas merecistas. Ya. 1.000 deben ser hinchas de Barcelona. Y el resto son de Argentina y otros amigos del mundo y de todo lo demás. Los que me siguen en el Twitter. Eso les responde. Es decir, yo siempre decía y digo cuando me hacen estas preguntas, que si yo le pregunto
a un hincha de Emelec cuáles fueron mis logros, cuando llegué a Emelec y mi historia en Emelec, me la cuentan toda. Pero cuando le pregunto a un hincha de Barcelona y le digo, ¿qué hice yo en Barcelona? Porque lo dirigí 4 veces a Barcelona. Claro. No me lo saben decir. El hincha de Barcelona es el hoy. Ellos quieren hoy ser los mejores, hoy ganar los partidos, hoy 4-0, campeonato, salir campeón este año, es todo hoy. Me parece que es así el hincha de Barcelona y está bien porque es exigente, pero el hincha de Emelec tiene la otra parte del recuerdo, la otra parte de que no se olvida de la gente que ha pasado y que ha dejado algo por el club, de sus jugadores. Es decir, bueno, el hincha, por ejemplo, me agradó mucho algo que han hecho los dirigentes de Barcelona, el hecho de haber dado asientos en la cancha a los jugadores que hayan avanzado por ese lugar. Me gustaría mucho que en Emelec lo hagan también, no sé si lo han hecho, pero que tengan la gente que ha pasado y ha dejado algo por los clubes, un premio a todo eso y dignificar su paso por el club. Emelec tiene un museo, pues, profe. Sí, Emelec tiene el museo y Barcelona también tiene el museo también, en el mismo lugar. Claro, sí, los conozco los dos. Sí. Eduardo, ¿estás en línea? Sí, aquí estamos. Profesor. Vamos con Salvador porque yo tengo algunas cositas también. Sí, a ver, nos saltamos ya a la orilla del frente, a la vereda del frente a Barcelona. Profesor, ya nos acaba de manifestar lo que usted opina de la hinchada y también de la situación de Barcelona y de Emelec. Pero usted llega a Barcelona y es campeón en el primer intento, en el 95. Hay una diferencia aquí, profesor, y quiero que nos cuente un poco al respecto. Porque usted llega en el 92 a Emelec, un buen equipo, un equipazo que de pronto lo podemos incluso hasta recitar de memoria con Jacinto Espinosa, Andrés Coronel, Hurtado, Capurro, Fajardo, Verduga, Fernández, también estaba el Cuchillo Fernández, Eduardo Hurtado, eso cuando llegó después. No, Eduardo no. No, perdón, el Garcés, Bocha y Máximo Tenorio, te faltó atrás. Atrás, efectivo. Ya, pero ese equipo no sale campeón. Ese equipo gana incluso en la totalidad de puntos, hacen un récord y suman bastante puntos, pero no quedan campeones. Se quedan al final, tal vez la novatada de muchos muchachos en esa época, bastantes juveniles llegaron de la sub-23 en ese año, pero llega a Barcelona y queda campeón de forma directa en un equipo que realmente era un poco más consolidado que los jóvenes de Emelec del 95. Ya ahí ya había jugadores de experiencia en Barcelona y superaron básicamente en experiencia a los jugadores de Espoli, que fueron los vicecampeones en ese 95. ¿Cuál fue la diferencia ese primer año? No, bueno, lo que pasa también, lo que hay que decir, es que yo cuando llegué a Barcelona ya tenía 2 años de torneo ecuatoriano encima, 2 años y medio. A ver, sí, 2 años y medio. Entonces, ya conocía Ecuador, ya sabía las cosas que pasaban en la altura, ya sabía las cosas que con Emelec, cuando perdimos el primer torneo en el primer año, no te olvides lo que sucedió cuando fuimos a jugar contra Nacional allá. Nos rodearon con la cancha de militares, no nos dejaron hacer la entrada en calor, nos apretaron. A ver, hubo muchas cosas extrafutbolísticas que no se dijeron muy poco. Entonces, lo perdimos, pero bueno, al otro año lo pudimos ya con mucha más experiencia y conocer la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano, pudimos salir campeón en Emelec. Y cuando llegué a Barcelona, ya teníamos ese bagaje de experiencia para que, bueno, no me sorprendan algunas cosas. De experiencia. Profe, no sé si Eduardo tenga más anécdotas, porque yo quiero tocar un punto que es del momento. Nuestro fútbol, lo que está pasando a nivel dirigencial y la situación que derivó en una desacertada situación de técnico para la selección ecuatoriana de fútbol, que tampoco hay.
¿Qué nos puede decir Salvador Capitano? Bueno, cuando toman la decisión de traer a Jordi Cruyff, no había sucedido lo que está sucediendo a nivel mundial. Igualmente yo, respetando por ser seguidor del padre y seguidor de su forma de entrenar y todas esas cosas, pensaba también que el hijo podría tener esas ideas y me agradaba que en el fútbol ecuatoriano podía estar un técnico con esa ideología futbolística. Pero también por otro lado pensaba que el jugador ecuatoriano sí podía adaptarse a él como entrenador, pero sí había que tener muchísimo cuidado de que él se adapte a la idiosincrasia del futbolista ecuatoriano, que pueda sostenerse a situaciones que los que hemos dirigido en Ecuador se iba a enfrentar, como no hemos enfrentado lo que hemos dirigido en Ecuador. Entonces, por ahí estaba mi temor. Después apareció esto y bueno, con un contrato firmado se fue, aparentemente se ha ido, y Ecuador se quedó sin entrenador, cosa que los dirigentes tienen que tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones, porque a lo mejor a la vuelta de su casa está el mejor entrenador para la selección y no hay que ir tan lejos, ¿no? Eduardo. Sí, seguimos con la conexión, ubicando siempre buena ubicación. Profesor, seguimos con las anécdotas, y si usted lo permite, por supuesto, y tiene el ánimo de contestar. Estábamos en el asunto del técnico de la selección, Eduardo. Es que eso viene también relacionado a lo que quiero mencionar. A ver, vamos. Porque ya mencionó el profesor Capitano que estuvo cerca del profesor Solari para el Mundial de Estados Unidos. ¿Ya? Le pregunto si alguna vez también le coqueteó la selección ecuatoriana o tuvo algún acercamiento en ese sentido. Sí, en el 96... a eso voy. Estuve a punto, sí. Sí, hubo charlas. Después no se dio, pero por temas de dirigentes, choque entre dirigentes de un lado y de otro. Y bueno, hubo elecciones también en la federación y no se pudo dar, pero estuve muy cerca, sí. Profesor, el futbolista ecuatoriano ha tenido varias incursiones en el fútbol europeo. Y en ese sentido, pues nuevamente hablando de lo que pudo haber pensado el profesor Cruyff y también el profesor Cordón, que estuvieron a cargo de la selección ecuatoriana sin ningún partido, eso debe ser anecdótico. Pero sin embargo, el futbolista ecuatoriano aún no se consolida fuera del país. Por ejemplo, yo considero que a estas alturas, los dos jugadores que deberían comandar el ataque de la selección ecuatoriana, les pasaron cosas. Steven Plaza, que del Valladolid va a salir porque no ha tenido oportunidad, porque no se ha consolidado. Hay lesiones, sí, pero por algo deben de ser. Primero, y por ejemplo, José Angulo se fue también para España, lo regresaron porque tuvo una suspensión. ¿Qué piensa usted en ese sentido del futbolista ecuatoriano, profesor Capitán? Bueno, eso ha llevado su tiempo. Por allá, cuando primero fue Spencer, que se fue y hizo lo que hizo. Fue tardar un tiempo en aparecer jugadores ecuatorianos a nivel mundial. Y después empezaron a aparecer, me acuerdo cuando Iván Hurtado fue a España, al Español, creo, de España. Aguinaga se fue para el lado de México. Empezaron a salir algunos por allí, pero no... Yo creo que el jugador ecuatoriano hasta después del año 2000 no estaba tan preparado para salir al fútbol europeo. Pues bueno, yo creo que hoy en día hay jugadores de una gran categoría que pueden tener su oportunidad. Y bueno, y todo indica que Felipe Caicedo se ha manejado en el fútbol europeo en los últimos 10 años. Hoy está en la Lazio, un jugador importantísimo. Jugadores a mí. Pero él no quiere jugar en la selección ya.
Salvador. Bueno, ya no digo gente que ha salido y que ha dado una buena, ha mostrado una buena calidad por estar 10 años en el fútbol europeo, eso es lo que quería decir. Si no quiere jugar, bueno, habrá otros más jóvenes y puedan estar en condiciones de tomar ese puesto. A mí me encanta un jugador como Mena, por ejemplo, que está en México, y yo creo que Mena podría, para mi gusto, podría jugar en cualquier equipo que yo pueda dirigir, acá, en Argentina, en Europa, donde sea. Y así puedo nombrar a otros más, ya muchachos más jóvenes que están saliendo. Y Ecuador tiene la gran posibilidad con los jugadores que tiene de hacer una gran campaña en esta eliminatoria, clasificar y mostrar a sus jugadores que están en condiciones de ir al fútbol europeo. Profesor, yo tengo una lista de jugadores que fueron, se dice que fueron traídos por usted, porque usted los recomendó. Sí. Algunos hicieron buen papel, se los quiso bastante, el Bocha Benítez, el Pepo Morales, Galván también dejó buena impresión en el fútbol ecuatoriano. Por otro lado, hay algunos que no fueron de tan buena recordación y su papel fue un poco limitado. Le digo algunos, Bardaro, Amaya, Quintana. ¿Cuál era el ojo del profesor Capitano para traer los refuerzos en sí? Bueno, los tres jugadores en nuestro país eran, sacando a Quintana, hablando de los otros dos, eran jugadores de una cotización tremenda en su momento. De Bardaro me interioricé, primero son de estaturas, yo quería jugadores de estatura baja, rápidos, hábiles, jugadores de esa característica para jugar tanto en el calor de Guayaquil como en la altura de Quito. Necesitaba jugadores de esa característica. Amaya y Bardaro eran jugadores bastante importantes en su momento, que en el momento que nosotros los fuimos a buscar, era económicamente la posibilidad que tenía Isidro Romero eso en el 2005 para traerlos. Lo trajimos a Herbella también y lo trajimos a Quintana. Quintana jugó en muchos lugares, jugó en muchísimos lugares y hasta una edad importante. Bardaro pudo venir a Ecuador porque venía de una lesión importante de cruzados, pero yo lo llamé a Cubero, a un marcador central que salió de Renato Cesarini, que jugaba en Vélez, le pedí la información de cómo estaba ya a nivel de la lesión, me dijo que estaba haciendo fútbol sin ningún tipo de problema y que estaba recuperando el gran nivel que tenía en Vélez en ese momento. Por eso lo pudimos traer. Esas cosas, la parte económica del club, que no había una posibilidad de apuntar a lo mejor más arriba, y el hecho de que haber sido muy buenos jugadores el año anterior o el otro, nos dio la posibilidad de traerlo y lo trajimos, porque fueron jugadores que yo estaba convencido que para la altura de Quito iban a ser importantes. Pero bueno, a veces el jugador anda bien, anda mal, pero no porque no anduvieron dejaron de ser buenos jugadores en su momento, también en otros lugares. Profesor, ¿qué pasó con la gente de su cuerpo técnico? Que es de Raúl Markovich, que es del profesor Rubén Chicapoli. ¿Qué se hicieron? Bueno, Chicapoli trabajó con Insúa también, ¿no? Sí, bueno, Chicapoli está alejado del fútbol. Vive acá en Rosario, está alejado del fútbol. Y Markovich, bueno, Markovich hizo una carrera muy importante porque estuvo en el cuerpo técnico del Tata Martino en la selección de Paraguay, después estuvo en la selección de Argentina, también, con el Tata Martino como ayudante, y también estuvo en el Barcelona de España. Así que ahora está en Rosario, sin trabajo, pero tuvo 10 años en 2 selecciones y en el Barcelona de España, una carrera muy importante. Profesor, usted ya ha mencionado nuevamente a Rosario, que es rosarino, y también acaba de mencionar al Barcelona de España. Significa que me es inevitable hablar de Lionel Messi.
coterráneo suyo y paisano también, pues, ¿no? ¿Es el mejor jugador del mundo, Messi? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y me cuesta ponerlo sobre el Maradona jugador de fútbol, me cuesta mucho, porque a Maradona lo viví en una etapa de joven y lo seguí por todos lados, sé lo que hizo Diego dentro de todos sus problemas también, y, pero bueno, cada uno en su época fueron los mejores del mundo. Profesor, ¿cómo se dio la coyuntura para que Melet vaya a jugar un partido, el reentré de Maradona al fútbol, por allá año 93, 94, cuando Fue en fue a el New? año, ¿Cuál fue la fue en el coyuntura? año 93, fue en el año 93. Buen partido, ¿eh? Sí, sí, buen partido. Ahí estuvo Solari, que dirigía Ñul. Había 20, 30 equipos que querían jugar ese partido, de los mejores de América, que hasta de Europa quisieron venir a jugar. Y yo le pedí a Solari que lo hablara a Diego para que fuéramos nosotros, que íbamos a hacer el mejor partido del mundo, que lo íbamos a dejar jugar para que él haga todas sus cosas. Bueno, fue una lucha importante que lo pudimos lograr. Y yo digo, eso es mi opinión, que ese partido fue el partido más importante en la historia del fútbol del Emelec, porque ese partido lo vieron más de 100 países en el mundo. Y yo creo que hasta que Emelec no salga campeón de una Copa Internacional, no va a poder superar ese partido. No lo va a poder Profesor, superar. ese partido fue hecho para que Maradona vuelva y ganan con gol de Maradona Claro, y 1-0, no cualquier gol, sino un golazo, ¿sabes? un golazo de Yendo por, derecha. yendo por la mitad, sacando un par de jugadores y rematando. Le De digo algo, derecha. MLE hizo un buen partido y ¿sabe qué? ¿Eh? Garcés la tuvo y pudieron haber hecho algo más. Sí, pero no era el problema. Tuvimos lo que vivimos, lo pueden contar los jugadores. Yo creo que ningún jugador que haya vivido esa noche pudo haber vivido algo mejor en su vida. Es decir, para mí fue algo increíble, increíble. No se puede explicar con palabras lo que pudimos vivir nosotros gracias a que Diego aceptó que fuéramos nosotros el equipo que jugaría en su retorno al fútbol argentino. En ese sentido, ¿tuvo usted alguna relación con Maradona de acercamiento también? Sí, claro, claro que hemos hablado. En esa época lo llamé también para agradecerle. Después en la cena post partido estuvo sentado con nosotros, con todos los jugadores, charlando, agradeciéndole. Es decir, Diego, desgraciadamente en su vida, mucha gente hoy lo tiene en contra porque no está, no es el Diego que todos quisiéramos ver, pero tiene un corazón más grande que una casa y bueno, y es un defensor de los jugadores de fútbol a morir. Así que yo siempre voy a tener una gran admiración por él. Yo tengo un recuerdo inmenso cuando vino Maradona con el Argentino Juniors, no con Boca y antes de que vaya a España. ¿Y qué pasa? Que antes se podía entrar a los camerinos y la gente decía que a Maradona no había que entrevistarlo porque no daba entrevista. Y sabe una cosa, el primero en hacer la entrevista a Maradona, y tengo una foto de ellos, fui yo. Y sabe una cosa, cuando se dieron cuenta todos, pusieron los micrófonos para que salga y salió mi voz ahí. Claro. Pero para entonces jugó con Barcelona, era un muchacho, pues, ¿no? Era un muchacho y hablaba, hoy no habla, sí. Lastimosamente. Bueno, pasa que son muchos años con muchas cosas que ha vivido. Yo siempre me pongo en ese lugar. Ha vivido cosas que, primero, para decir algo malo de Maradona hubiera que pasar por todos los momentos que le ha tocado pasar a él, ¿no?
Y bueno, yo trato de ubicarme siempre en esa posición y lo recuerdo como el gran jugador de fútbol que fue. Y bueno, lo voy a seguir recordando siempre así. ¿Para usted fue la mano de Dios o una viveza de Maradona? Las dos. Dios y la viveza de Maradona, las dos cosas. Yo digo que Dios se la levantó la mano justo hasta ahí. Profesor, me dice producción que nos quedan pocos minutos ya, tenemos 3 minutos para terminar el programa. Le agradezco mucho por esta presencia y también por esta conexión. Yo quisiera que le envíe un mensaje a la afición ecuatoriana que lo recuerda mucho, pero no solo al MLCista, sino a la afición en general, porque hay algo que usted debe de reconocer, y es que el ambiente futbolístico ecuatoriano, desde el 92 que usted llegó a después de la clasificación al Mundial 2001, cambió definitivamente. La visión cambió, las pretensiones cambiaron, las ilusiones fueron diferentes y en ese sentido se consiguieron más cosas. Liga ganó una Copa Libertadores, Ecuador clasificó una segunda ronda de Mundial, Independiente campeón de Sudamericana. Es decir, ¿cuál es el mensaje para esa afición ecuatoriana que piensa que sí es posible llegar a algo más? No, yo estoy totalmente seguro, pero convencido, esto lo digo no para quedar bien, estoy seguro que está por llegar el momento de Ecuador, a nivel de clubes o a nivel de selecciones, que le va a costar un poco más a nivel selecciones, pero hablo de clasificaciones a mundiales, pero a nivel equipo yo estoy seguro que para los equipos del Guayas está a punto de llegar el momento de conseguir algo importante, lo que está buscando durante toda su historia. Y la verdad, me hubiera gustado, diciendo esto, me agarra ese picazón en el pecho como diciendo, ¿cómo no poder estar ahí para ayudar a que eso se concrete, ¿no? Con cualquiera de los equipos del Guayas. ¿Le gustaría? Sí, claro, ¿cómo no me va a gustar? Y me gustaría ser técnico de la selección ecuatoriana, por supuesto. Estoy en condiciones, en el mejor momento, como experiencia, ya que lo digo porque no tiene técnico la selección, y se lo digo a los dirigentes que puedan escucharlo. Me siento con las condiciones y la capacidad y la experiencia como para poder llevarlos junto con la calidad de los jugadores que tiene en este momento Ecuador a la clasificación mundial, no tengo ninguna duda. Bueno, creo que se nos queda siempre muchísimo más, pero ha sido muy agradable. Ha sido muy agradable. Igualmente. Refrescante. Afectivamente quedo yo muy agradecido. Con usted hay para hacer 2 horas y más de conversación. Cuando pero al usted momento, quiera hacemos otra. Correcto. Le agradezco al momento, Salvador. Gracias, Eduardo, por los dos. Eduardo y Eduardo, ¿no? Sí, claro, Eduardo Junior, sí. Eduardo Junior, bueno, les mando un abrazo a todos y un saludo muy grande a toda la gente de Ecuador. Y cuídense mucho. Saludos, que se pase todo esto, se pase rápido y se pueda ver el fútbol de nuevo directamente en persona. Perfecto, ojalá que sea así para todos. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Bendiciones.